Muy buenos días, voy a presentarles la guía para elaborar exposiciones académicas. En esta guía van a encontrar qué es una exposición académica, cuáles son sus características y las recomendaciones para prepararla. Este material fue elaborado por Angie Stephanie Milán Berilla. ¿Qué es la exposición académica? La exposición oral es una presentación clara y estructurada de un tema específico que tiene como finalidad especialmente informar a una audiencia determinada. Es muy parecido a un escrito descriptivo breve, puesto que presenta de forma organizada las ideas más importantes de un tema. De ahí que se caracteriza por ser muy coherente, claro, preciso, además interesante, organizado y conciso. Hay que tener en cuenta que para preparar una exposición es muy importante pasar por cada una de las etapas. La primera de ellas es la planeación, seguida de la estructura de la exposición. Habrá que pensar también en los aspectos verbales y no verbales y finalmente si habrá o no recursos visuales que apoyen la presentación. La primera etapa es la planeación. En este paso deberá anticiparse algunos aspectos de la presentación y te recomiendo seguir o contestar alguna de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Es decir, ¿cuál es el propósito y lo que se busca conseguir con la presentación de la información? ¿Cuál es el concepto central de la presentación? Es decir, ¿cuál es el punto central que se quiere aclarar con la presentación de un discurso expositivo? ¿Qué necesita saber la audiencia acerca del tema? Si es ya un público conocedor, quizá entonces habrá que partir del conocimiento previo que ya se tiene. ¿Qué información, explicaciones o evidencias necesita para transmitir el tema? ¿Y qué debería quedar claro al finalizar la presentación? Con estas preguntas podremos guiarnos al momento de preparar nuestra exposición. Después habrá que realizar una búsqueda de información que presentará durante la exposición y seleccionar aquellas ideas que sean las más importantes, de acuerdo al concepto o al término que queremos que quede claro en la exposición. El segundo paso es pensar en la estructura de la exposición académica. Como cualquier presentación académica, tendrá que tener los elementos clave que son la introducción, el desarrollo y la conclusión, que son los elementos fundamentales. En la introducción se busca captar la atención del público y de ahí que podríamos iniciar nuestra presentación con una cita, una ilustración, una definición concreta, quizá apoyados con una imagen o un objeto que se relacione con el tema a tratar. Te recomiendo que nunca comiences con un chiste o una historia que no esté relacionada con el tema o con alguna historia sin objetivo que se relacione con la exposición. También evita iniciar con alguna pregunta que busque la opinión del público, pues el propósito fundamental es exponer hechos o conceptos. En el desarrollo, que es la parte principal de la exposición, lo que busca es presentar el concepto o el tema que estamos desarrollando. La información siempre estará limitada a la cantidad de tiempo que se tiene disponible y a los puntos a desarrollar. En esta etapa, o en la parte del cuerpo, es muy importante recordar siempre cuál es el objetivo de la presentación. De ahí que tengamos que organizar las ideas en términos de concepto general, características, ejemplo, conclusiones. Cuando identificas las ideas generales, busca ampliarlas. Para esto puedes utilizar estadísticas, ejemplos, anécdotas, ayudas visuales o hechos concretos. En la conclusión, lo que se busca es transmitir el concepto y los puntos principales de una manera que permita a los oyentes recordarlos. De tal manera que en esta parte se recomienda enfatizar o hacer evidente para la audiencia que ya va a terminar la presentación. De ahí que
tengamos que utilizar expresiones como en conclusión o de acuerdo a lo que se habló anteriormente, o podríamos utilizar la palabra finalmente. Después retomar las ideas más importantes, las ideas principales, y evitar agregar nueva información, porque esto puede confundir a quien nos está escuchando. Dentro de los elementos verbales tendremos o utilizaremos las transiciones, que son palabras, frases, enunciados o preguntas que sirven de puente para ayudar al público a seguir las ideas. Y aparecen aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos a dar el paso de la introducción al desarrollo, podríamos utilizar alguna de estas expresiones. De acuerdo con, ahora bien, para comenzar, empecemos con. De una idea principal al material de apoyo, vienen otras expresiones como son al considerar, esto significa, para ilustrar, un ejemplo de. Si hacemos alusión al material de apoyo a otra idea principal, podríamos utilizar cualquiera de estas transiciones o nexos, también, después, luego, además de. Y ya cuando pasamos de la última idea a la conclusión, entonces podríamos decir finalmente, en conclusión, para terminar, como último punto. Y en el uso del lenguaje, aunque un objetivo es claro y la organización es eficaz en la presentación, que son claves para el éxito de la exposición, las palabras también desempeñan un papel importante en el desarrollo, puesto que no solo son las que comunican el concepto académico trabajado, sino además influyen en la forma en que el público percibe a quien expone. ¿Qué hacer? Habrá que utilizar palabras concretas, específicas, que comuniquen exactamente lo que se quiere decir. Habrá que adecuar las palabras al contexto académico. Recuerda que estamos hablando para la universidad, para compartir el conocimiento. De ahí que habremos de evitar el uso de palabras coloquiales. Cuando encontremos algún concepto difícil de transmitir, busquemos estrategias que se ajusten al propósito de la conferencia o la clase, que permita a toda la audiencia comprender el concepto que se está presentando. Los elementos verbales, no verbales, los elementos no verbales están relacionados con el lenguaje corporal, puesto que no solo comunica confianza, sino también aporta credibilidad, ilustra, enfatiza la información que se quiere transmitir. Los elementos que se toman en cuenta son la postura, el movimiento, los gestos, la expresión facial y el contacto visual. Las estrategias que se pueden implementar es que evitemos dar la espalda al público, moverse repetidamente de un lado a otro, de manera inquietante, mecerse de un lado a otro, balancearse, hacer como si estuviéramos bailando o estar parado de puntitas, puesto que estos movimientos distraen a los oyentes y transmiten inseguridad. Evita movimientos bruscos o de compensación como jugar con objetos, las manos en el bolsillo, agarrarse algunas prendas de vestir, tocarse el pelo, entre otros. Y en relación con la expresión facial, siempre tiene que ser coherente con la información que se está comunicando. Además, mantén siempre la mirada en el público y evitar mirar alrededor del salón, las paredes, el techo o solamente estar viendo las diapositivas. Si se trata de una transmisión a través de los medios digitales, es decir, a través de una pantalla, habrá que mirar directamente a la cámara. Mira tanto a las personas que están en la parte de atrás como a las que están al frente. Habrá que mantener unos 20 segundos o menos, quizá en cada uno de ellos. No centres la mirada solamente en una persona, por ejemplo en el profesor o en la persona que te está prestando atención, sino habrá que alternar en los puntos de contacto visual. Para el manejo de la voz, que es el medio principal para transmitir la información, siempre tendrá que ser natural, expresiva, audible. Los aspectos que hacen posible son la respiración, el volumen, el
el tono, la velocidad y la entonación. Algunos consejos: no esperes a quedarte sin aire en una oración. Asegúrate que las pausas no interrumpan la expresión de una idea. Siempre habla a una velocidad media, ni te apresures corriendo para dar toda la información necesaria, ni hables demasiado lento, porque puede ser que se pierda la información relevante. Evita la monotonía. Para ello se deben realzar algunas palabras importantes del tema o acentuar las entonaciones en las preguntas. La postura recta y relajada siempre mejora la respiración dentro de la presentación. El volumen tiene que ver con qué tan alto o bajo se habla, y se puede utilizar un volumen apropiado de acuerdo al espacio en el que se encuentra. También es recomendable, por supuesto, variar el volumen de la voz para dar énfasis a algunas ideas. Busca siempre hablar con el tono natural de tu voz. No busques cambiarlo durante la presentación. Y finalmente, en los recursos visuales, son aquellos que nos permiten presentar a la audiencia para que pueda entender y recordar la información. Son apoyo también para el expositor al ser un recordatorio de la estructura de la presentación. Habrá que tener en cuenta que los recursos visuales deben hacer claras las ideas y apoyar la comprensión del tema que se está presentando. Deben ser de ayuda para que la audiencia recuerde hechos y detalles, y también ayudan a hacer énfasis en algún punto de la presentación. Para escoger el tipo de apoyo visual, revisa la información que deseas transmitir, la cantidad de personas, el equipo, el tiempo disponible. Algunas ayudas que se pueden utilizar son los gráficos, cuadros, diapositivas. También se podrían incluir videos. Podríamos llevar objetos o modelos para que sean vistos por la audiencia. Se pueden repartir folletos, trípticos, etc. Y también se pueden crear animaciones. Evita que los recursos visuales que se utilicen distraigan a la audiencia del mensaje de la exposición. Evita además sobrecargar a la audiencia con varios elementos visuales a la vez. Siempre mantén el contacto visual con el auditorio para que no se focalice en el recurso, sino en tu presentación. Nunca te pares delante del recurso visual. Recuerda que siempre tiene que ser visible para todos. Habrá que considerar previamente si funciona o no el proyector, si es posible imprimir o no el informe, si algo sale mal, cómo lo vas a corregir. Siempre es relevante que se elabore un plan de respaldo con respecto al uso de la ayuda visual. ¿Cómo diseñarlos? Siempre deben ser fáciles de comprender y estar alineados con el propósito, visibles para todos. Si usas diapositivas, siempre deberían delimitarse a una idea principal y no excederse en el uso de animaciones. Habrá que escoger muy bien la letra que sea legible y no es utilizar más de 3 tipos de letras por diapositiva. Siempre revisar la gramática, la ortografía. Si se van a utilizar videos, habrá que verificar los elementos de volumen y la calidad de la imagen. Si se incluyen gráficas o diagramas, una buena estrategia es la entrega de material a los compañeros antes de iniciar la exposición y usar siempre un formato de citación consistente durante toda la presentación. Últimos consejos. La práctica, lo sabemos, hace al maestro. Luego de que hayas elaborado el plan para la presentación, habrá que practicarla hasta que te sientas cómodo con ella. De esta manera conocerás la estructura general, la ayuda visual, podrás adecuar elementos fundamentales como la postura, los gestos, el manejo vocal. También se puede buscar algún compañero o alguien que te ayude para realizar una versión inicial de tu exposición, y esto con el fin de recoger comentarios para mejorarlo y poder hacerlo de la mejor manera. También puedes grabar esta versión y escucharla detenidamente para que puedas identificar los aspectos que pueden fortalecer tu versión final.
Cada exposición busca transmitir la información de manera efectiva con un tiempo límite. Esto permite que se transmita lo realmente importante de un tema académico, y aquí es más importante que durante la preparación midas el tiempo que se demora tu exposición para nunca sobrepasarlo, pues el tiempo es oro. Te pueden ser útiles estos últimos recursos para tu exposición. Los puedes consultar en los links que aparecen allí o buscarlos directamente con el título. Que tengas un excelente día.